Muy buenas noches, gracias por la compañía. Bueno, estamos en el último programa del año. Vamos a cerrar ya este 2015. Ya estoy acá con los chicos, los miembros, hoy invitados de lujo hoy. Adrián Cativelli, ¿cómo le va? Buenas noches, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, fue un Sí, placer una haberlo invitado. invitación extensa desde mayo. Ya está el señor Toto González. Hola, Toto. ¿Qué tal, Luis? Agradezco la insistencia de tu producción. Sí. Están haciendo un trabajo fantástico. Qué maravilla la producción, ¿eh? Sí, No sé están cómo hizo para conseguirte. de hace mucho tiempo. Ustedes saben que en este horario yo generalmente estoy durmiendo ya y Sí. bueno, insistieron mucho y acá estoy. Eso se nota al aire, a veces se nota. Pero bueno. Bueno, vamos a hacer, no vamos a hacerlo bien cortito. El último programa siempre se hacen las evaluaciones de fin de año, etcétera. Y vamos a hacer también nosotros una cortita. Yo soy un optimista a prueba de balas. Siempre cuando termino el año intento ver las cosas buenas que pasaron. Creo que siempre cada año, aunque parezca mentira, ¿no? Pero Paraguay es un mejor país. Hoy Paraguay es un mejor país que hace 20 años, que hace 30, ni hablemos. Por muchas cosas. Aunque a lo mejor la gente quiera sentir cierta nostalgia por el pasado, a veces muy lentamente, muy gradualmente se dan los cambios, pero hay cambios. Creo que tenemos un Estado ligeramente más ordenado, más eficiente. Y esta no es una cuestión solamente de una administración, o sea, no es una cuestión de Cartes, no es una cuestión solamente de Lugo. Bueno, también ahí estuvo Federico Franco. No es solamente una cuestión de Nicanor, es un proceso que se fue dando. Y este año pasaron cosas que son interesantes, que nos hicieron dar pasos adelante. La reacción de los jóvenes empezó con los estudiantes de secundaria, no hay que olvidar esto. Empezó con los estudiantes de secundaria y con los estudiantes de secundaria de los colegios privados, que no son los que, digamos, tienen una situación más delicada o más compleja. Ellos salieron a pedir mayor presupuesto para los otros jóvenes, los que están en los colegios públicos. Fíjense lo que es esto, o sea, que se haya despertado la conciencia de comunidad en estos jóvenes de colegios privados. Ellos salieron, empezaron a armar lío, como decía el Papa Francisco, y luego se sumaron los estudiantes universitarios, que se sumaron después de una serie de denuncias de la prensa sobre los manejos irregulares que había en el rectorado de la Universidad Nacional de Asunción. Eso desató una serie de cambios, empujó una serie de cambios que va a hacer que tengamos en breve una universidad mejor que la que teníamos. A lo mejor no va a ser lo ideal. Hay cambios que no precisamente gustan, algunas cosas no salieron como se esperaba, pero en definitiva, lo que está resultando es mejor que lo que teníamos antes. En la administración pública se dieron a conocer los listados de los salarios, hemos conocido una cantidad de parientes, amigos, hay gente que está imputada. No tenemos garantía de que vayan a terminar presas estas personas, pero hay como cierta quisquillosidad para seguir haciendo lo mismo. O sea, es un avance, es importante. En la economía terminamos con un crecimiento, creo que va a ser el 3,6%, que es menos de lo que crecimos antes, pero es más de lo que crece la región en promedio. O sea, no nos está yendo tan mal. Digo todo esto para ver un poco el lado positivo. A veces también nos encanta autoflagelarnos, ¿verdad? Nos pegamos, somos luego una mierda, somos los últimos en esto, somos los más corruptos. Y no todo eso es cierto. Algunas cosas sí, por supuesto. Seguimos teniendo un atraso espantoso, tremendo en todo lo que hace a la cosa pública. La cosa pública reduce la brecha entre la gente que tiene más plata y la que tiene menos plata. Yo le decía hace poco a un amigo, en Paraguay, es muy bueno ser rico o tener algo de plata porque te puedes comprar casi cualquier cosa. O sea, en Paraguay no hay muchos límites. No hay muchos límites. Ahora, ser pobre es una desgracia porque el Estado te da casi nada también. Así como te cobra casi nada de impuestos, te da casi nada. O sea, vos no tenés escuelas públicas en forma, hospitales públicos, rutas, todo eso que es público es de mala calidad. Sigue siendo de mala calidad. Pero hay al menos un norte, hay como una orientación. Empezamos a darnos cuenta de eso y hay cambios muy graduales, muy lentos, pero son importantes. O sea, en definitiva, yo quiero cerrar este 2015 diciendo, hay cosas que nos pasaron que nos hacen bien. Esos quilombos, esas crisis de la universidad, esos escándalos de corrupción. La prensa, señores, la prensa creo que aportó mucho con sus denuncias sobre hechos de corrupción. Y quiero citar principalmente al diario Última Hora, creo que hizo muy buenos trabajos
de investigación que derivaron en cambios importantes. Lo de la Universidad Nacional, que generó, bueno, todo esta depuración posterior en la justicia electoral, también está generando una serie de cambios. Y antes tocaron otros temas que tuvieron una consecuencia, y eso es muy importante. O sea, con los errores que tiene la prensa, con los excesos, con la mediocridad, con todo eso con lo que convivimos siempre, ¿verdad? El Parlamento sigue siendo el mismo, es un reflejo de lo que somos como sociedad. Todo eso lo tenemos que asumir. Pero cuando hacemos al final ya del año un debe y un haber, y no fue un mal año para Paraguay. Creo que somos un mejor país de lo que fuimos cuando arrancábamos el año. Y hay perspectiva de que podemos ser mejor al terminar el 2016 de lo que somos hoy. Y eso es bueno, eso es saludable. Y una cuestión final, ¿cómo votamos en las elecciones municipales? Eso fue demasiado importante. Vos que estás escuchando, castigaste a alguna gente. No te importó el partido político. Le castigaste por corrupta, le castigaste porque abusó de una funcionaria, le castigaste porque hizo declaraciones fuera de lugar. Le castigaste. Tu voto castigo cuenta. Da un paso adelante. Les genera temor. Saben que si no tienen resultados y vos no estás de acuerdo con lo que estás viviendo, le vas a castigar. Y eso es saludable. Señores, 2015, y fue un año duro, difícil, pero somos un mejor país. Hay que brindar por eso. Esto es Políticamente Incorrecto. Vamos a empezar enseguida el programa. Pausa, ya estamos. Políticamente Incorrecto es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Full 92 aditivada de barcos y rodados. Bueno, y acá pues viene la parte donde yo me levanto, le digo, hola Katy Belli, hola, todos ya están todos acá, así que vamos a cortar la cosa, sí, ¿verdad? Claro, Bueno. claro que sí. Y vamos a empezar ese resumen. A ver, no sé si empezamos con la semana o vos ya querés empezar el año. El digamos. año, bueno, quería resaltar algunos eventos del año Sí. en materia internacional. A ver. Que marcaron, por lo menos 3 cosas que marcaron el año realmente a sangre y fuego en algunos casos. Primero, Francia, un año para olvidar. Sí, tremendo. Los atentados el 7 de enero contra Charlie Hebdo, esta publicación humorística, satírica francesa que costó 12 vidas y que tendría un epílogo todavía más siniestro el 13 de noviembre, también en París, pero ya con 130 muertos, 10 veces más que los del 7 de enero. Al principio fue relacionado el de Charlie Hebdo con Al Qaeda y su brazo político y militar en Yemen. El segundo ya fue más una reacción, al parecer, a la respuesta de Francia a las acciones del Estado Islámico. Así que Francia, decíamos, un año realmente para olvidar, 2015, porque bueno, todo lo que vivieron y todo lo que se va a derivar en términos políticos de lo que haya pasado realmente ha conmovido al mundo. Luego, un segundo evento que ya ocurrió a mediados de año fue la reapertura de las embajadas de Estados Unidos en Cuba y de Cuba en Estados Unidos, correcto, respectivamente, luego de que ahora hiciera un año, el 17 de diciembre, que Barack Obama y el presidente Raúl Castro anunciaban la reapertura de las relaciones. Algo que nos agarró a todos por sorpresa, ¿no? Que nos agarró por sorpresa. Bueno, las embajadas se instalaron el 20 de julio. Allí estuvo John Kerry, el secretario de Estado, por primera vez en la historia, después de 60 años, un secretario de Estado pisando suelo cubano. Un evento importantísimo. Ya fue acá cuando andaba el Papa Francisco por Paraguay. Y por último, ya a fin de año, otro evento importantísimo, capital en términos de política regional, fue las elecciones en Venezuela y en Argentina. El triunfo de la oposición en los dos países, el desplazamiento del justicialismo en Argentina, la salida de Cristina Fernández de Kirchner luego de que su familia estuviera en el poder, retuviera el poder durante 12 años, el fin de un ciclo, el comienzo de un nuevo ambiente que implica cambios geopolíticos en la región. Muy interesante, como lo vimos acá en la cumbre del Mercosur hace muy pocos días.
cuando el presidente Macri pedía que dejara de haber presos políticos en Venezuela. Y eso nos lleva a las elecciones del 6 de diciembre, donde la oposición en Venezuela por primera vez en 16 años, 17 años de chavismo, arrasó y ganó la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, como ellos le llaman a su Congreso unicameral. Correcto. Así que 3 eventos que Dale. marcaron el año. Este año, muy bien. Vamos, Toto, 3 eventos en deportes también. Bueno, sin duda el tema de FIFA, el escándalo ese que se desató ya varios meses atrás, me parece que es no solamente el escándalo más importante del año, sino es la revolución más importante del fútbol en toda su historia. Sí. Pasamos de los ámbitos que tienen que ver con la regla de juego, con la forma de jugar, con las personas que han revolucionado el juego y con la expansión que tiene que ver el fútbol como deporte en sí. Y esta es una revolución distinta porque tiene que ver con el tema dirigencial, con las personas que de alguna u otra forma se apoderaron del fútbol, lo hicieron un negocio, pero no solamente hicieron un negocio del fútbol, sino lo hicieron un negocio para ellos. Y a partir de eso se apoderaron del fútbol, se hicieron los dueños de esta pasión a nivel mundial, que es el deporte tal vez más global del mundo y de la historia del mundo también. Y de esta manera explotó hace un par de meses, pero sobre todo lo más importante es que sigue teniendo réplicas y esto no va a terminar este año porque esto va a continuar probablemente hasta el año entrante. Y ha tenido su último coletazo ahora. Ahora, hace muy poco tiempo. Hace unos días, ¿verdad? Con el exdirector de la Conmebol uruguayo, preso en Uruguay. Que ahora a otros dirigentes de la APF. Exacto, y que ahora, a partir de este momento, él declaró que él recibía $50.000 mensuales por parte de las cadenas que tenían que ver con la televisación. A partir de lo que él declara, van a saltar nuevos nombres. Van a saltar nombres que van a identificarse plenamente con el fútbol sudamericano primeramente. Ya no va a ser una cuestión macro, sino va a ser una cuestión muy local. Y a partir de ahí, bueno, comenzar a ver ciertos nombres. Pero es un escándalo que toma desde el presidente de la FIFA, que hoy está suspendido por 8 años, al posible sucesor del presidente de la FIFA, que también está suspendido por 8 años, al tercero en el mando, que era el secretario Jerome Buckley, que también está suspendido, y a los posibles candidatos que estaban ahí alrededor, también todos suspendidos. Sí. O sea, son personas absolutamente nuevas. En Sudamérica ocurre exactamente lo mismo. Primero con Nicolás Leos, después con Eugenio Figueiredo, luego con el paraguayo Juan Ángel Laput, después con el chileno Jadwe, que parecía que era el que estaba en la línea de sucesión, después con un uruguayo que también estaba en esa línea de sucesión, y hoy aparece un hombre que de un club humilde Uruguay de rentistas aparece como presidente de la Conmebol en algo realmente insospechado. Yo creo que nadie, ni el más optimista del que quería que caiga toda esta cúpula al inicio del año, pensaba que esto podía llegar a ocurrir, y con esta magnitud fue fulminante. El segundo hecho relevante del año, y porque no se da con la frecuencia que se da con los otros equipos del fútbol paraguayo, sin dudas es el campeonato de Olimpia, y de la manera en la que se da. ¿Por qué es relevante? No solamente porque Olimpia viene después del 2012 de poder ganar un campeonato, el 2011, perdón, sino también por la forma en la que llegan ambos equipos a la final. Hace muchísimos años no teníamos una finalísima del fútbol paraguayo. Hace mucho tiempo no veíamos un equipo paraguayo desperdiciar tantas chances para salir campeón, porque Olimpia tenía como 3 o 4 oportunidades claras de ser campeón. Y después llegar a esa final, a esa finalísima, que se arregló todo, que sí, que no, en medio de esa incertidumbre, la tormenta que parecía que iba a pasar todo nuevamente. Los futbolistas que Olimpia tenía para este campeonato, tanto se habló de Barreto, tanto se habló de otros futbolistas, y finalmente también el hecho histórico de un entrenador paraguayo que por primera vez en la historia del fútbol nacional puede obtener un campeonato con Cerro y uno con Olimpia, obviamente en distintos años. Y el tercero me parece, bueno, me tiene como protagonista porque según los muchachos de acá yo tengo que ver con la mufa de esta selección. Muy bien. Porque es la Copa América. Votamos y decidimos que sí. Todos han decidido que me parece que fue mi culpa la eliminación de Paraguay, no, mentira. También la presencia de Paraguay en la Copa América, que nos devolvió un poco el color, eso que habíamos perdido dentro de la Copa América y a nivel de selecciones, por estar en una instancia decisiva. Fuimos eliminados por Argentina, es cierto, con un nuevo entrenador como Ramón Díaz, un proceso nuevo. A partir de ahí terminamos entre los 5 primeros en las eliminatorias después de todo un mundial que nos lo vimos pasar por televisión. Entonces es bueno también mencionar que la selección ha tenido un buen año. Esperamos que sea un año mejor en el año 2016, pero también es uno de los hechos relevantes de este 2015 que se va. Bueno, ahí teníamos entonces 6 temas, 3 de deporte, 3 del tema internacional. Nosotros vamos a hacer una pausa, después vamos a hacer un repaso de algunas de las entrevistas que creo que dejaron cositas así como para poder degustarlas otra vez y comentar. Estuvimos con el vicepresidente de la República, Juan Afara, con quien arrancamos y hablamos del tema de la posibilidad de juicio político a Cartes, que se hablaba tanto y que él podía estar conspirando.
tenemos lo de Óscar Acosta, que dio muchísimo que hablar, porque Óscar habló por primera vez, creo que de manera más abierta, de que sí tiene algunas ambiciones políticas que no necesariamente se van a concretar, pero habló del 2018, de qué le gustaría hacer. Bueno, vamos a recordar esto. Fernando Lugo rompió el silencio después de mucho tiempo, habló por primera vez acá en el programa, habló de sus hijos, de cuándo se enteró de que era padre, etcétera, etcétera. También la subcontralora, que mucho dio que hablar porque, bueno, el contralor no quiso venir, después no. Vino la subcontralora, dijo que no iba a renunciar, después tuvo que renunciar. Y después vamos a cerrar con Yolanda Park, que fue uno de los temas, digamos, uno de los programas que gustó muchísimo por el carisma impresionante que tiene la colega Yolanda, porque contó cosas de su vida que sorprendieron a muchos. De todo eso enseguida, brevísima pausa, ya volvemos. Las fiestas son más que solo la época de los regalos, porque nos unen a los que más queremos y porque sos importante para nosotros, queremos celebrarlas cada año contigo. Con la compra de cada paquete de internet desde 1.500 guaraníes, disfrutas de 100 megas extras de regalo. Y si tenés plan de internet, recibí 500 megas extras de regalo. Envía sin costo la palabra regalo al 321 y felices fiestas. En Tigo, el centro sos vos. Bueno, y vamos a arrancar con lo que conversábamos con Juan Afara, vicepresidente de la República. En aquel momento se hablaba mucho de un supuesto conflicto entre el presidente y el vicepresidente de la República. Había ya alguna versión sobre la posibilidad de un juicio político a Cartes, con lo cual Afara quedaría al frente de la administración del Ejecutivo. Esta era la charla que teníamos con el vicepresidente de la República. Cualquier vicepresidente del mundo que se precie de ser un buen político tiene aspiraciones de ser presidente. ¿Vos tenés aspiraciones de ser candidato a presidente en el 2018? Yo soy el compañero de don Horacio Cartes, ahora, presidente de la República. Hasta el 2018. ¿Y después? Y vamos a ver qué viene. Vamos a ver. Bueno, pero está en tu ambición. No, todos los políticos tenemos la ambición de llegar al máximo cargo. Querría ser presidente. Juan Afara viene haciendo carrera desde hace rato, desde intendente, desde el actor comunitario de mi pueblo, y entrar a la política para construir, no para destruir. Es decir, yo no voy a aceptar ser presidente si le hacen un juicio político a Cartes, por ejemplo. No. Yo no voy a aceptar ser presidente de la República de ninguna manera cuando vayamos a un force. Ahí está. Yo no voy a hacer. Bueno, esto es lo que decía cuando había demasiados rumores con relación a esto. Pero bueno, hoy, ¿cómo ves? La relación parece que se fue, todos estos rumores murieron, ¿no? Bueno, más o menos, porque ahora la versión que circula es que renuncia Nicanor Duarte Frutos a la embajada en Argentina, donde llevaba un exilio dorado, digamos, para un expresidente, y que podría volver con el afán, digamos, de hacer un frente político al interior del Partido Colorado, eventualmente junto con Afara y junto con lo que es, digamos, el sector más partidario, político partidario, más político partidario, que es el que se ha sentido con Cartes más desplazado, ¿verdad? Eso es lo que algunos especulan. Yo no sé si efectivamente va a ser así, pero ahora que se removió un poquito con esto de que vuelve Nicanor, ese es un tema de conversación, o que por lo menos instala el cartismo como también escudo de decir, bueno, ¿para qué viene Nicanor? Hay un poquito de preocupación con la venida de Nicanor en el cartismo. Claro, porque Nicanor, si bien quedó como el mariscal de la derrota, es un político de raza. Es un político de raza, o sea, es capaz de mover a las huestes coloradas nuevamente, que en este momento están, creo que, absolutamente controladas con la billetera de Cartes. Igual yo creo que si falta 2 años para el 2018, el terreno va a cambiar mucho. Hay dos cosas que aparentemente debilitaron la figura de Afara también. Uno, el tema reelección, parece que ya no es un tema que se va a tratar, por lo menos ahora la de Cartes, me parece con las últimas elecciones también es como que se debilita ese frente que decía, bueno, Cartes va a tener su referéndum ahora y a partir de ahora él va a volver a ser el candidato y se va a hablar de reelección.
Me parece como que eso que se enfrió también. Entonces la teoría del golpe de Estado parlamentario otra vez Sí. como que se enfrió. Se Entonces enfrió. la figura de Fara quedó como la de un vicepresidente, ahí a un costado del presidente de la República. Y dos, me parece también que conspiró un poco contra Fara quiénes eran las grandes figuras de la posible conspiración, entre ellas Cintia Tarragó. Me parece que eso no le Claro. ayudó a Fara Claro. a que sea creíble la figura de él, como decir, bueno, va a haber una gran conspiración y quién va a ser la que encabeza la conspiración. Claro. Y Cintia era Tarragó una- va a impulsar la candidatura a Claro. Fara. Me parece que eso le tiró un poquito de, Claro, de sí. agua Esas encima, ¿verdad? actrices secundarias para hacer tu gran película, ya te fuiste del Sí, sábado. es como la película esta de Machete que tenemos ahora en el cine, ¿verdad? Exacto. Gran Ahora, producción de Hollywood. vamos a hablar, ahora especulamos un cortito así sobre el tema de reelección o no. Yo hablé con algunos de los referentes de Cartes, sé que es gente que está muy en el entorno de Cartes, Sí. que le preguntaron al presidente, ¿vas a estar o no jugándote para la reelección? Ujú, Y el presidente no respondió, ujú. no respondió. A gente de su Sí. entorno más inmediato no le respondió. Y esa misma gente me decía, Cartes es adicto a la adrenalina. Ujú. O sea, él necesita, por eso el fútbol, ¿verdad? En el Claro, que Leo. digamos, es partido tras partido. Y por eso se metió también en la política. O sea, él le gusta jugársela. Por eso se metió también en las internas y en las municipales. O sea, es como que necesita la adrenalina del momento de la elección de poder ganar o poder perder. Y me decía esta persona, no lo veo a Cartes en su Resignando. estancia resignado a no tener ningún protagonismo alguno después del 2018. Bueno, la semana pasada la revista The Economist, que es una prestigiosa revista inglesa de política internacional, hacía una evaluación sobre todos los países del mundo, pequeña por cierto, pero concisa, contundente, y ellos especulaban que Cartes va a buscar la reelección. Yo personalmente creo que Cartes va a buscar la reelección. Yo también creo que sí. Y Por creo lo que eso- vos decís, eh. y por otro motivo, si Cartes no busca la reelección, o no dice que busca la reelección, se queda sin poder. Claro. ¿Quién le va a hacer caso a un Cartes Sí, en 2017 claro. que no aspire a seguir Sí. en el poder? Para cerrar nomás el tema, ese es uno de los argumentos de los que dicen, no, en realidad no va a buscar la reelección, pero no puede decir que no va a buscar la reelección porque automáticamente tendría el poder. mal del pato cojo, o sea, Claro. perdería poder, lo cual es cierto. O sea, Sí. porque los colorados, digamos, con ese instinto tremendo que tienen del poder, se Van a van con buscarse quien otro. cree que va a seguir detentando el poder. El problema es que él va a tropezar con algo que le va a jugar, o sea, una jugada muy filosa, muy fina. Para que él pueda aspirar a la reelección va a tener que romper el modelo que él tiene hasta ahora. Va a tener que partidizar el gobierno. Va a tener que empezar a repartir los cargos para tener el peso necesario en el Congreso. Probablemente. Sí. Y ahí no- eso puede conspirar en Sí, contra de lo sí, que él quiere hacer. sí, O sea, sí. es una jugada bastante fea. Sí. Yo no creo que lo vaya a hacer. Yo creo que Cartes va a seguir jugando con su grupo técnico hasta el final, creo. Vamos a ver qué pasa. Para cerrar nomás este tema, dos nombres. Es Ujú. decir, porque se está hablando ya, ¿verdad? surgen. ¿Quién eventualmente podría ser el ungido por Cartes? Así como fue Pedro Aliana Exacto. este año. Exacto. Entonces, nombres que saltan con mucha fuerza. El ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite. Ujú. Y el sector menos político cree que la figura más destacada hoy del gabinete de Cartes es una mujer, la titular de Senavitat, Soledad Núñez. Soledad Núñez, que creo que no es afiliada al Partido Colorado. No, No, creo que no tiene afiliación Ella no, política. Creo no que tiene no. afiliación política. Y que obviamente es una de las pocas que tiene resultados así tangibles que incluso de los cuales el propio Cartes se enorgullece y Exacto. publicita 12.000 casas vamos a Exacto, tener este año exacto. frente a las 1.800. Si no, 1, 2 en una posible dupla. O sea, hay un grupo que habla mucho de la esos dos. figura. Y hay un tercero que inclusive fantasea con la historia de... De ser candidato a Sí, no, una después- dupla, de no, estar en la chapa. Claro, y después están por supuesto los que esperan que en algún momento le dé la bendición Cartes. Y ahí lo tenés a Javier Zacarías Irún, lo tenés a Marito ahora, que Marito. otra vez está en el entorno de El Cartes. ex G15. Exacto. Luis Castiglioni, que Castiglioni, siempre que- igual, por supuesto, que mantiene sus aspiraciones, ¿verdad? Pero está como más alejado por de pronto ese Sí, escenario.
Bueno, vamos nosotros ahora a la segunda entrevista porque vamos a seguir especulando. Vamos a especular, total, ya estamos terminando. Ya que estamos... ¿Quién nos va a demandar porque especulemos hoy, verdad? Ya, si no nos demandaron hasta Hoy hoy... no nos van a demandar hoy. Fernando Lugo rompió el silencio, el expresidente de la República, ex obispo, el hombre que en su momento, digamos, fue sometido a un juicio político, que había tumbado al Partido Colorado después de 60 años en el poder, al que le encontraron un montón de hijos. Fernando Lugo habló acá en esta mesa por primera vez después de mucho tiempo de silencio, y esto nos decía. ¿Qué hijos tenés, Fernando? Un montón, ¿no? No, no, pero hijos tuyos realmente. Un montón. Un montón. ¿Tuyos? ¿Biológicos? Sí. ¿En serio me decís? Sí, te digo, en serio. ¿Cuántos? Un montón. Pero, Así como dicen los indígenas, ¿verdad? pero fueron concebidos por vos, son hijos tuyos, de carne y sangre tuyo. De eso hay dos. Ah, 2 hijos. Ah, bueno. O sea, los 2 que vos reconociste. Claro, claro. Bueno, Pero ahí está. tengo demasiado. Bueno, después te generaron una cantidad de... Fuiste el hombre Tengo un más... montón. Te ayudaron. Un montón, yo digo un te montón. ayudaron todos a procrear. No, un después de montón, eso. un montón. Y nunca hay que rechazar Los niños tienen esa gran inocencia, ¿verdad? Que creo que no hay por qué rechazarlos, ¿no? Con estos 2, ¿sos padre? O sea, ¿vos convivís con ellos? No, pero ellos uno vive relativamente cerca, nos vemos los fines de semana, los domingos específicamente, ellos vienen a casa, yo voy a buscarlos. O sea, obviamente el voto de castidad no lo cumpliste. No hay una castidad perfecta, ¿eh? Bueno, no sé, pero no sé, pero mirá también vos, ¿yo qué? ¿Eh? Yo no tengo ningún voto de castidad. pero mirá a cualquiera, Ah, ¿eh? El casado, el soltero, la perfección en el ser humano no existe. Bueno, y a esto quería llegar. Vos que tuviste la experiencia, ¿te Porque parece que es el lógico perfecto- seguir manteniendo la prohibición de que los sacerdotes se casen? Y no sé, yo no tengo la última palabra, tuviste pero la la iglesia tiene experiencia. su historia. Sí, ya sé, pero vos tuviste la experiencia. Sí. O sea, Mira, tu debilidad fue más fuerte que vos. Yo creo que la castidad forma parte de la vocación, ¿no? Es un ingrediente importante, especialmente en la Iglesia Católica, en el rito católico, en la confesión católica. Entonces no tenías vocación. No sé si la vocación va acompañada, pues yo tuve una larga vida después a los casi 30 años de sacerdocio, ¿verdad? O 25, después de los 25 años de sacerdocio, tuve Rompiste tu voto de dificultad, castidad. sí, Después de 30 años de sacerdocio. sí. Pero fue difícil de aguantar entonces, esos 30 años. No es fácil, ¿eh? No es fácil si uno no está impregnado de una profunda espiritualidad. El hombre tiene sus debilidades, ¿no? Tiene sus debilidades y sus momentos de fortaleza también. Pero tuviste varias veces tuviste esa debilidad. En los últimos 10 años, digamos, de sacerdocio no fue fácil, ¿eh? Claro. Y yo sentí que me mentiste. A mí me mentiste en esa entrevista y le mentiste a mucha gente. ¿Por y qué? lo que me parece ¿Por qué decís que te mentí? Porque yo te pregunté si tenías hijos y me dijiste que no. Y yo sabía ya que tenía hijos en ese momento. Ah, ¿no sabías? Ah. Ah, ¿no sabías? No sabía todavía. ¿Seguro? Sí. Ah, bueno, entonces, no, si no sabías, pero después, cuando la gente te seguía preguntando y decías que no, entiendo que era difícil de poder Claro, hacer claro. público el tema, pero ¿le pediste perdón alguna vez a la gente? Señores, Claro, mentí. Claro, y si la gente se olvidó hoy, Pedí hoy, perdón por eso. con la humildad que mucha gente conoce, que es característico en Fernando Lugo, una disculpa sincera, y a Dios le pido ese perdón que ya le he pedido muchísimas veces. Nota más deliciosa que tuvimos. Tengo que hacer la pausa, ¿verdad? Y a la vuelta vamos a hablar de esta nota con Fernando Lugo y de qué posibilidades tiene Fernando Lugo. Que no es casto de mi devoción. ¿Eh? Que no es casto No, de mi devoción. porque a mí me encantó eso, que él aguantó Sí. 30 años. Los 25, últimos 10 30 nomás. años. que Después son explotó 10. la Claro, que es 10 bomba. años. Ahora, Ay, la- ahí la- no se Y salvó nadie, ahí pero... vinieron los hijos. Ahora, el noviciado, la catedral de San Pedro, todo le quedó re lindo, ¿eh? Bien rebocadito estaba todo. Vamos a hablar enseguida del tema de qué posibilidades tiene Fernando Lugo y de las otras figuras, de los outsiders. Hay que recordar, Mario Ferreiro finalmente hoy es También. intendente de Asunción. Breve pausa, ¿eh? Tenemos mucho más para compartir. Ya volver.
El desempeño de tu auto depende mucho del combustible que le cargas. Barcos y Rodados desarrolló una nueva nafta Full 92 aditivada. Gracias a la calidad de sus aditivos multifunción, la nueva Full 92 aditivada le da mayor rendimiento, mejoran el desempeño del motor a la vez que mantienen limpias las válvulas de combustible, limpiando el motor con cada nueva carga, dejando el motor como nuevo. Renova tu auto desde el tanque. Carga la nueva Full 92 aditivada. Estaciones de servicios, Barcos y Rodados. Bueno, a ver, las encuestas quedaron bien paradas después de las elecciones municipales. Las encuestas. Sí. La boca, una es la que se hicieron de goma. Sí. Porque mucha gente, porque iba a hablar yo de que había visto una última encuesta y decía esta encuesta, si las elecciones se hicieran hoy, esto fue antes de las elecciones municipales, Sí. si las elecciones fueran hoy, Fernando Lugo podía volver a ser presidente. O sea, Sí. tiene un muy buen perfil, no es que arrasa. Lo que pasa es que todos están más o menos así y aparecía en la encuesta Fernando Lugo, Horacio Cartes, Mario Ferreiro, o sea, un Sí. poco más abajo, ¿verdad? Y después casi no figuran políticos digamos, de escuela, de los partidos, nadie. Aparecen todos los outsiders. Entonces la pregunta es, ¿ustedes creen que Fernando Lugo va a dar todavía guerra, o sea, que eventualmente podría quedar habilitado él para pugnar otra vez en el 2018? Yo creo que él salió muy perjudicado con las elecciones municipales, porque él apostó en Asunción a un candidato que fue un fracaso rotundo, Sí. que sacó 4%. Entonces creo que eso lo golpeó y fortaleció a otro sector de la izquierda, por más que él es líder de un grupo significativo que tiene una representación importante en el Congreso. Pero creo que Lugo, el máximo futuro que yo le veo a Fernando Lugo, Sí. y sobre todo después de esta entrevista que Sí. Michi Moragas dice que es lo mejor de PIRC, es intendente de Encarnación. O sea que, a lo que decía Adrián, el tema de las Sí. elecciones, no solamente por el tema Asunción, nos decía en el Radio Monumental, no me acuerdo ahora el apellido del senador, se me fue nomás en la cabeza, que ganaron en lugares históricos, Richard. Richard, donde no se había ganado. Pero ¿qué es lo que ganaron en realidad? Los grandes perdedores de las elecciones, aparte del Partido Colorado, es el grupo que Lugo tenía al frente, que pensaba que con Meyer iba a tumbar a Ferreiro, que ni siquiera iba a poder ganar Meyer, sino iba a tumbar. Ahora, lo que sí a mí no me extrañaría es la siguiente situación. La única salida, porque estaba pensando también después de lo de Cartes, la única salida que Horacio Cartes tiene de poder llegar a la reforma y así a través de eso o la enmienda y a través de eso la reelección, es haciendo alianzas interpartidarias. Él tiene su grupito que le corresponde dentro de los colorados que es mínimo. Con la vuelta de Nicanor Duarte Frutos, que va a intentar de alguna forma tener un frente político, lo único que a él le queda para poder intentar ser candidato otra vez a presidente o a senador, lo que sea, es una reforma también. Claro. Y Nicanor tendrá ahí alguno que otro votito en la Cámara de Senadores. Del otro lado, me dijeron el otro día, cosa que para mí no es muy factible, pero se podría dar, Federico Franco va a querer activar de alguna forma otra vez, si es que eso se puede dar. Entonces tenés Cartes, Nicanor, le tendrías ahí a Fernando Lugo, que tiene su grupo, y a Federico Franco, y en la Cámara de Diputados ya tiene atado Cartes ya tiene atada su mayoría, y en la Cámara de Senadores se puede dar un lindo partido todavía. O sea, esa podría ser otra la salida, ya que estamos especulando. No, nomás no, digo, claro, ¿verdad? estamos especulando. Los tiempos nomás son, me parece que muy Sí, ajustados. muy ya. ajustado, Sí. pero podría ser, solo que creo que en este momento para ellos negociar con Cartes es un gran negocio para Cartes nomás. Sí, Porque claro. yo creo que si hoy hay elecciones, Cartes gana. Sí, Creo que crees? sí. Es probable, es probable. Es muy probable. Sí, hay que ver. Bueno, vamos ahora con la otra nota. Tenemos lo de Óscar Acosta, ¿verdad? Óscar Acosta, ustedes saben, debe ser uno de los comunicadores, digamos, de más prestigio en el país. Yo creo que es el hombre de la televisión, sigue siendo Óscar Acosta. Y siempre se especuló sobre cuál podía ser su futuro y si eventualmente podría incursionar en la política. Bueno, Óscar Acosta creo que se sinceró bastante en esta mesa y nos decía esto. Tal vez legislar sí, pongo un murallón importante. Menchi. Sí. O sea, tuviste Sí. una propuesta concreta, casi dijiste sí, ella te dijo o aceptar, o sea, o yo o la postulación.
Más o menos en esos ¿Verdad? términos. Sí, sí. Y te Más o postulaste. menos, No, no me dijiste no. Dijiste no. re voy, sí. Pero vos, por ejemplo, no podrías mirar a tu cámara y asegurar que en el 2018 no vas a ser candidato a algo. No, No podrías. no. No puedo. O sea, no puedo. el Parlamento te tienta. Y yo creo que es el mejor lugar. Mira, y va a llegar la oportunidad de reivindicar la figura del senador de la República. Aquí ponemos énfasis en la figura de un presidente de la República. Obvio, es el administrador, es el hombre importante, este es el sistema que tenemos impuesto, el presidente de la República. Y en el sistema republicano tenemos que reivindicar la figura del legislador y poner legisladores que puedan estar atentos de acuerdo con el sentimiento y la necesidad de la gente y desde allí ejercer la función del equilibrio con las responsabilidades repartidas, constitucionalmente establecidas, pero de igual a igual con el presidente o con el Poder Ejecutivo. ¿Y si sos Eso se candidato me en el trata. 2018 al Senado, serías por el Partido Colorado? Bueno, el Partido Colorado tiene un modo muy particular de moverse. Yo puedo ser un recurso, no solamente de ese partido político, O sea, sino no, de no grupos, estás atado al Partido Colorado aunque estés afiliado. pero por nada, en absoluto, para nada, además. Si puedo ser un recurso importante para revertir la imagen de un partido que todavía creo que sigue esperando a sus mejores hombres y a sus mejores momentos, no tendría ninguna dificultad. Si hay otro espacio desde donde se pueda colaborar y de donde se pueda ir a plasmar la necesidad de la gente, también finalmente es a la gente, a los ciudadanos, a quienes tenemos que atender, ¿verdad? Ahora, pero tenés ambición política, Oscar. Porque Sí, eso es tengo. muy importante. O sea, Bueno, parte de lo que nos decía Óscar Acosta. Ojo que ayer en el programa de Mina él aclaraba que él tiene contratos profesionales, digamos, vigentes, que van creo que hasta el 2018. O sea, no es una certeza de que Óscar se vaya a jugar a la política. Pero obviamente está la ambición, o sea, él tiene la ambición política, le gusta el Parlamento, cree que ese es el espacio donde podría aportar. Y creo que todos los partidos tendrían interés en tener a un Óscar Acosta en su lista. O sea, Sí. convengamos que vos empezás tu lista y tu cabeza, tu punta de lanza es Óscar Acosta y metés 4 o 5 fácil. Probablemente. Fácil. O Sí, sea, probablemente. El gran desafío para él es por dónde. ¿por dónde? Claro, por el Partido Colorado, qué línea del Partido Sí, Colorado. O puede ser un eh, movimiento independiente también. claro. Puede ser, ¿eh? Bien, podría Ahí le ser. ayudaría el desbloqueo de las listas que no va a ocurrir, o parece que no va a ocurrir por lo menos hasta el 2018. O puede ser ¿verdad? un movimiento interno independiente dentro del Partido Sí, Colorado. También. También, ¿verdad? Ahora, si él se jugaría por un movimiento independiente, o sea, digo, fuera del Partido Colorado, también yo creo que tiene muchas posibilidades. Sí. El tema es que el apoyo y la potencia, la fuerza económica que amerita una campaña nacional, porque de todas formas va a ser una campaña nacional, siendo Claro. candidato a senador o no, Sí, por supuesto. es muy desgastante. Yo Lo no que sé si pasa Óscar tendrá la que- espalda, ¿verdad? Lo que pasa es que de Oscar es difícil hablar porque mañana lo vemos y Yo no tenemos tengo que problema. justificar nuestra posición. Te estás Yo no tengo autocensurando, problema. Catirelli. No. Yo después de esta nota y viendo cómo está el panorama, yo creo que tendrían que buscar ya un presentador para Telefuturo en el 2018. La verdad te digo. No. Desaprovechar ahora a Óscar Acosta, que está en el momento, no sé si en el mejor momento de su carrera, porque ha tenido momentos espectaculares, pero este es el momento maduro y el momento también en que la gente ya como que consumió la idea, ya está en el plato de decir, bueno, le voy a votar a alguien que está en la tele, le voy a votar a alguien que no es del mundo político, ya no le tienen miedo a qué va a venir a hacer ¿verdad? Hay un intento fallido como lo es Arnoldo, que me parece que hasta hoy es un intento fallido como Pero legislador. Arnoldo era A mí un no. presentador de medio pelo, o sea, Pastorcito. nunca fue Sí. nadie demasiado trascendente en el Bueno, yo pensé periodismo. que iba a ser malo y él le dijo pastorcito y vos de medio Le pelo. ¡Ay! decían Pastorcito Soy el más bueno de la mentiroso, mesa, yo claro. No, tengo pero nada eso es que- cierto. O sea, Claro, digamos, pero- Arnoldo Bin nunca fue Upa. ni un cuarto de lo que es No, Óscar no, Acosta. no, sin duda, sin duda. Ahora, y el caso de Ferreiro le da una luz de esperanza a todos aquellos que veían sus ambiciones frustradas con Clary Arias, que se iba a perder cada vez que se presentaba, ¿verdad? Mario es como que Sí. Y los a los malos somos periodistas- nosotros, claro. a los periodistas le da la chance, todo ¿verdad? un debate, ¿verdad?, sobre la presencia de comunicadores en la vida política. Y bueno, un debate que sigue todavía Claro, teniendo su... ocurre en todo el mundo. Como ¿eh? ocurre en Ojo, todo no el es un mundo. fenómeno solamente Pero yo nuestro. creo que Óscar tiene todo su derecho, haría un excelente papel, sin lugar a dudas. Y que se van a pelear los partidos por tenerlo a él, porque como vos decís, detrás de él van a entrar otros cuantos senadores también. Ah, seguro.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Tenemos todavía lo que decía la subcontralora que después terminó procesada, ahora está procesada, ¿verdad? Por lo peor, un par de cosas. Y después vamos a cerrar, yo creo que es una de las mujeres más carismáticas que tiene la televisión, la señora Yolanda Park. Breve pausa y ya volvemos. Bueno, estamos ya en el último bloque. Vamos, lo que decía la subcontralora, Marta Torreblanca, estaba en plena auge el tema. ¿Se acuerdan? La secretaria VIP del Contralor, el Contralor Rubén, ¿cómo que se llama él? Rubén... Ay, ya ni el nombre me acuerdo, ya imagínate, qué importante. El era tan importante. Yo lo que me acuerdo que... Ya ni el nombre me Yo acuerdo. me acuerdo que, no sé, le llamaste algo así como cagón. Sí, hasta ahí me acuerdo Sí, de él. Rubén, No vino al programa. que por cierto, yo sé que en ese momento le habrá dolido mucho, así que quiero aprovechar y ratificarme. Qué cagón que eso. Bueno, vamos con lo que decía la subcontralora. Hace rato no veo un solo informe de la Contraloría. Y bueno, Sí, sobre la Contraloría, por supuesto. en la medida o en la cantidad que se debiera hacer, yo creo que mermó esta situación, pero se sigue haciendo normalmente, se debe hacer normalmente una auditoría. Y de hecho que yo tampoco participo en las decisiones en la auditoría. Ni siquiera participo en el presupuesto, ni en ninguna toma de decisiones. O sea que ocupo un cargo florero. Y es una pena que siendo yo florero, que se me tenga que arrastrar políticamente por una cuestión política. Inclusive jurídicamente. porque están Políticamente incorrecto. Porque o nos enviaron un mensaje recién en privado y nos dicen que desde el lunes estarían buscando reemplazante para ambos. No es tan difícil de lograr la reposición de esa seriedad, de esa credibilidad que poseía la Contraloría. Yo creo que es factible recuperar todo eso. No va a ser tan fácil. Pero se tiene que ir mucha gente para eso. Debe ir mucha gente, debe ir mucha gente. ¿Vas a renunciar si es que antes del juicio político o vas a esperar que te destituyan? No, primeramente me deben hacer el juicio político para que me destituyan. Sí, claro, por eso, pero digo, ¿vas a Sí. esperar todo ese proceso? Yo voy a esperar, yo voy a enfrentar con mucha altura, porque yo creo que es mi única oportunidad a que yo haga mi descargo ante los señores senadores, ante la ciudadanía. Es la oportunidad que yo tengo para dilucidar muchas confusiones que se han generado en torno a estos hechos. Entonces, yo voy a enfrentar, con todo respeto, voy a enfrentar el juicio político. Bueno, y una semana después renunciar. Este En fin. programa es como la viuda de la muerte. Como Sí. Con mucha altura Sí. defendió ella. Sí. Se quedó en la altura, ya no volvió. Renuncia. Con mucha altura se la Oscar acabó. Rubén, ¿cómo era? Velázquez. Velázquez, El el Contralor. Contralor. Está procesado. Perdón, se me fue. Está con- Ignoto, sí, ignoto No sé qué será. adherente de una C Sí. que pasó a la historia por entrar como Sí, contralor. terminó peor que el helicóptero. Y creo que la historia recordará más a su secretaria del Sí, perrito sí. que Yo- al pero yo Que contralor. su secretaria tengo hizo una- la gran Oviedo Mato, tenía un pedazo del Contralor. No, no. ¿Cómo vas a decir? Toto. Ya calla que ya estábamos. Toto. Pero la pregunta que me carcome es, ¿dónde está la secretaria? El del perrito. Contralor? Secretaria del contralor. Y sobre todo, El ¿dónde está su perrito? Su perrito. Sí. Ella era tan amorosa porque aparte ella tenía ese don de, No sé de si era amorosa. bilocación. Eh, Y andaba Sí. ella de vacaciones, marcaba, Sí. entraba a las 5 de la Tenía. mañana. Era como la Virgen, tenía apariciones en varios lugares en simultáneo. Sí, era una virgen. Sí, realmente. Qué falta de respeto. Vos Qué te a- das cuenta. qué atropello de la Vos te razón. das cuenta en retrospectiva las vergüenzas que han sucedido Ah, también en el sí. 2015. Esa fue una y la otra fue Sí. la del rector de la universidad Claro. que también Ambos casos, quiero volver a insistir, denunciados por el diario Última Hora. Así es. denunciados. Investigación ambos casos. brillante que hicieron dos colegas de... Sí, Rosana Escobar. Sí. Primero con el tema del Contralor y luego ya se le sumó Iván Lisboa y Brigitte Colman, pero está. muy buena. Muy Que buen después, trabajo. después Gran de trabajo. esto y otras investigaciones, a última hora se le puso viejo verde. El terror de la secretaria, porque todas las investigaciones arrancaban por ahí. Con una secretaria. Claro, mira, todas Cierto. arrancaban por ahí, se armaba el despelote y Sí. en la justicia electoral lo mismo. Cierto. tenés Después la razón. justicia electoral. Bueno, la última nota para cerrar, Yolanda Park.
creo que las dos mujeres de lejos más carismáticas que han tenido la televisión son Menche Barrio Canal y Yolanda Park. Yolanda estuvo compartiendo con nosotros la mesa y esto es lo que nos decía. Mi abuela era, viste, la típica coreana, oriental, sumisa, que le tiene que cuidar primero al marido y después a todo el resto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces sí, igual ahora no tengo vergüenza de contarlo, Luis, ¿verdad? O sea, mucho tiempo lo tenía guardado porque, no sé, por ahí no se presentaba la oportunidad de contar o yo no sentía la necesidad de contar, ¿verdad? Pero sí, o sea, pasé, Luis, yo estoy bien ahora. ¿Qué te voy a decir otra cosa? Yo estoy bien ahora, de verdad. Pero la pasaste negra. Y pasamos muy mal porque, como te digo, o sea, había días que no había que comer. ¿Cuánta plata lo que puede generar en San Pedro para 3 nenas y 2 adultos en Asunción? Pero vos eras una nerd desde el Chapo, porque fuiste mejor egresada. Pero obligada, obligada. Te digo que abuelo, no importa, te obligábamos mal si nos sacábamos todos 5. ¿Ah, sí? Y había días muy complicados y te juro que todavía los recuerdo que, viste, vos sí te acordás de la época de Super Park. Claro. Son muy viejos los dos. Pero era el parque de diversiones, chicos jóvenes que están viendo, era el parque y todas las nenas del María se iban, era como muy lindo. ¿Y vos no? Luis, yo no podía, no me daba el cuero. O sea, era el Super Park y vos que eras Park yo no te podía. podías ir. La ironía Entonces de la vida. recuerdo que durante varios días con mi hermana mayor, esto fue genial, juntamos la plata de la merienda, nos comimos la merienda y nos fuimos al 23, me acuerdo todavía, sobre Félix Bogado y nos fuimos a Super Park, fue la experiencia más maravillosa. Viste, cosas como esas, Luis, que te hacen nomás valorar mucho más lo que te va pasando en la vida, ¿verdad? Y te va haciendo fuerte también. ¿Y cuándo se te ocurrió hacerte periodista? Y pues no sabía qué seguir. Me encantó, me encantó. Eso es lo que hace que nosotros tengamos fe en esta profesión, ¿verdad? Bueno, ahí está lo que decía Jota Park, que estuvo divina esa noche, y bueno, contó varias cosas, su experiencia. Una mujer que ha tenido que pasar situaciones bien difíciles, laburadora de toda la vida, estudiosa, hombre, o sea, no llegó ahí por accidente. Que también dijo en aquella entrevista, recuerdo que se sintió al menos víctima de discriminación, Sí, ¿verdad? claro. Como coreana. Claro, como vos decís, una mujer encantadora, una gran comunicadora, uno de los rostros más frescos, más agradables de ver en la televisión paraguaya. Realmente, Yolanda, es un lujo. Y son de aquellas personas tan aplicadas que automáticamente te tiran la frase oriental tenía que ser. Tiene la disciplina oriental, esa es aplicada, es metódica, es trabajadora, pero no tiene despensa. Y sobre todo, nos contó también acá en este programa si era horizontal y vertical y era normal. Evitamos la pregunta, no podemos. Normal. La pregunta. Así que el mito se cayó aquella vez. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuánto me quedan? 4 minutitos. Bueno, nos quedan 4 minutitos, señora, así que llegó el momento de hacer nuestra evaluación final de ¿qué te deja el año? Mira, yo creo que, como vos dijiste al principio, fue un año bueno en muchos sentidos. Creo que tal vez estuvo muy concentrado en lo político partidario, primero con las elecciones internas de la AMR y luego con las municipales que se arrastró hasta noviembre. Sí. Y creo que 2016 es el último año entero, sin interferencia política, que tiene cartas para gobernar con todo y demostrar que realmente puede dar un salto de calidad en su gobierno y bueno, y que si tiene otros proyectos se van a avalar con lo que él haga bien el año que viene. Entonces me parece que él tiene que utilizar muy bien eso, concentrarse en las necesidades de la gente, porque los retos son muchos y lo de las inundaciones está demostrando que hay un lado humano muy flaco. De un honditazo nos bajaron de la nube en la que andábamos, del World Trade Center, de los 700 millones de dólares de inversión, y nos dimos cuenta que 1 de cada 5 asuncenos de repente estaban viviendo casi que adentro del agua. Así mismo, así mismo. ¿Toto? Bueno, el año que viene va a ser un año desafiante desde muchos puntos de vista, en lo futbolístico, en lo deportivo, pero también a nivel nacional. Se habla tanto de que el año que viene no se va a crecer como este año ya se creció poco, mucha gente dice que es un año duro el que está terminando ahora. Pero el año que viene me parece que va a llamar a dos cosas muy importantes. Uno, a que la indignación de la gente se convierta en realidad, que de a poco se convirtió ya en un movimiento más interesante que el de la puteada del tipo sentado acá y gritando desde donde estaba. Ya por lo menos fue un tanto más tangible el tema de las elecciones, eso por un lado. Por otro lado, me parece que es un año que va a militar de mucha creatividad de la gente. Es un año que va a exigir la creatividad de los comercios, de las personas que están buscando de alguna u otra manera poder sobrevivir a lo que va a ser un año muy quieto. Va a ser un año en donde aquellos servicios que no tenemos como ciudadanos
van a tener que comenzar a aparecer. Entonces, dentro de todo lo malo que puede ser y dentro de todo lo corto que puede ser el año que viene, es un año que con mucha creatividad se puede llevar adelante. Entonces, me parece que va a ser un año de oportunidades también y ojalá que sea un año de mucho trabajo para nosotros que estamos acá y que continuemos acá porque estamos muy contentos de poder estar acá. Bueno, no sé si se entiende Ahora a los quedó directivos del clarito, canal clarito. que estamos acá, ¿verdad? Bueno, yo coincido sobre todo con Adrián, es que es el último año de la oportunidad para Cartes, Sí. el 2016. Es la oportunidad, las obras públicas que hace rato se vienen proyectando. Yo le reconozco a la administración Cartes que ha hecho un esfuerzo tremendo por hacer más eficiente el Estado para todo lo que sea el proceso de construir proyectos, de ejecutarlos, de llamar a licitación, porque hay una burocracia espantosa, un Estado tan desordenado, tan mal armado, ¿verdad? Entonces, armar esa herramienta y que funcione para aplicar políticas públicas ha sido un esfuerzo titánico y creo que hay gente de la administración Cartes que hizo ese esfuerzo y con el respaldo de Cartes, porque si no, no lo iban a hacer, ¿verdad? Creo que hay instituciones como el caso de Petropar, de la INC, en donde se está llevando un proceso de modernización de la administración pública, que es muy importante. Entonces, los resultados los va a tener que tener Cartes en el 2016. Si él se concentra, yo alguna vez escribí un comentario y hablaba del buen Cartes. Hay un Cartes interesante que es el Cartes que como viene del sector privado y como yo creo que no va a querer hacer más plata en el sector público porque sería un disparate con toda la guita que está ganando en el sector privado, que puede hacer bien las cosas y puede pegar un salto de calidad, lo que decía Adrián. El 2016, mejor dicho, va a ser el año de la oportunidad para Horacio Cartes, que consigue el resultado o la friega definitivamente, ¿eh? Una de dos puede pasar. Bueno, y lo otro, bueno, vamos cerrando el programa. Yo les agradezco que nos hayan acompañado cada noche. Le agradezco a Adrián y a Toto. Estuvo nuestra compañera Pati Guinzo también después. En el baile porque tenía... No, estuvo con nosotros. Cierto, al comienzo. No vaya a ser malo, Toto. No vaya a ser malo, Toto. Pero bueno, la idea de esto era hacerlo de manera un poco más informal. Menos solemne como se suele hacer en televisión. Dijimos de todo acá, dijimos palabrota. Me encanta cuando usó el plural igual que el Lugo, ¿verdad? Para decir lo que yo dije. Nosotros. ¿Verdad? Nosotros dijimos palabrota. Nuestros hijos. Sí, nosotros somos el padre. Pero bueno, la intención era tener una comunicación más directa. Creo que ha resultado y estamos contentos con eso. Nosotros vamos a hacer una brevísima pausa de un mes o 2 semanas, no sé, vamos a verlo, y después vamos a estar volviendo con este mismo modelo de comunicación que creo que es del agrado de ustedes, por lo menos eso nos dicen los números, y sobre todo es del agrado de nosotros, nos encanta hacer esto, ¿verdad? Así de simple. Así es. Feliz año nuevo. Igualmente. Feliz año nuevo, feliz nos vemos en 2016. ¿cuánto? A todos y a todas. Nos vemos en 8 horas. Que tengan un feliz resto de año y nos vamos a encontrar seguramente ya en enero o en febrero, no sé cómo va a estar la cosa, y habrá mucho de qué hablar en el año 2016. Brindo por la salud de ustedes y porque sigamos construyendo este proceso democrático que es fascinante, es complicado a veces, pero es fascinante. En esto consiste el juego de la democracia. Gracias y feliz año nuevo nuevamente. Políticamente Incorrecto fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Full 92 aditivada de barcos y rodados.